Buenas noches, hermanos y hermanas. Te saluda el pastor Salvador Sánchez. Es un gozo para mí estar con ustedes otro día más de estudio, donde queremos primeramente dar gloria a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, cumplir con una parte importante de la misión que Dios nos ha dado como iglesia local. Para ello les invito a todos de que por favor hagamos una oración, hermanos, para que iniciemos eh, reconociendo nuestra necesidad de depender de Dios para entender su palabra, para poder creerla y aplicarla correctamente. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, por la oportunidad que nos da de estar esta noche aquí reunidos a través de esta plataforma online donde creemos que es una herramienta que tú puedes en tu soberanía utilizar para el desarrollo de los creyentes, de aquellos que tú has salvado con tu sangre perfecta, eterna y preciosa. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das, el privilegio de ser el moderador, de ser el portador de tu palabra, para lo cual le ruego, mi Señor, que me dé la capacidad, me dé la sabiduría, fortalezca mi cuerpo, Padre, después de un día, Señor, de muchas actividades, pero que todo lo que se ha hecho, Señor, es para su gloria y para su honra. Así que le ruego, Señor, que se acuerde que soy un hombre que es humano y necesita su ayuda, que sin usted no puedo realizar esta tarea tan importante. También le ruego, Señor, de que capacite a cada hermano, hermana, que esta noche está conectado para poder diligentemente recibir su palabra. Gracias, Señor, por cada bendición espiritual que usted nos ha dado. Y gracias, Señor, por salvarnos inmerecidamente y por el privilegio de ser llamados hijos suyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ver rápidamente un resumen de lo que vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Bueno, vimos lo que es la introducción. En la introducción estuvimos hablando del trasfondo de Tito y vemos que Tito era un gentil que fue convertido al cristianismo. También vimos que Pablo personalmente discipuló no solo a Tito, sino también a Timoteo. Y hermanos, vimos que las cartas que Pablo escribe, tanto a Tito como a Timoteo, tienen que ver con principios bíblicos y enseñanzas fundamentales en cuanto a la selección de ancianos, o sea, pastores de una iglesia local. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos esta carta? Quizás usted puede decir, bueno, pero yo no soy pastor. Pero si usted es miembro de una iglesia local, usted necesita responsablemente saber cuáles son esos principios básicos para la selección de ancianos en una iglesia local. Y también, posiblemente, si Dios llamara al ministerio pastoral a alguno de ustedes, ustedes también deberían de saber cuáles son las cualificaciones. Oiga, no estoy diciendo calificaciones, sino cualificaciones que Dios expone y pone en su palabra. Eh, Qué importante, mis amados hermanos, observar que Dios está aquí enfocándonos más el desarrollo del carácter, el desarrollo de una madurez espiritual, eh, que las capacidades humanas o eh, eh, que el conocimiento humano. Dios está más interesado
en el desarrollo espiritual de una persona para el beneficio del progreso y del cumplimiento de la misión que Él nos ha dado. Así que debido a la inclusión de estas instrucciones fundamentales, estos libros son conocidos o estas cartas son conocidas como cartas pastorales. Vimos que Tito pues está encargado de establecer ancianos en una isla llamada Creta. Y Creta es una isla que está al sur del mar Egeo, que separa el mar Egeo, perdón, del mar de Libia. Y Creta es una isla bastante montañosa y se define por una alta cordillera que cruza de oeste a este y que forma tres grupos de diferentes montañas. Vimos que Pablo escribió esta carta a Tito cuando estaba en la isla de Creta, y Creta es la cuarta isla más grande del mar Mediterráneo. También vimos que la manera, cómo sabemos de que estos creyentes llegan a Creta con el Evangelio, es porque parte de estos creyentes estuvieron, hermanos, en el evento del Pentecostés, donde Pedro dio un gran sermón, donde predicó el Evangelio y más de 3.000 personas creen en Cristo. Dentro de esas 3.000 personas habían cretenses. Así que podemos saber por buena fuente bíblica de que es así como el Evangelio llega a Creta y el apóstol Pablo continúa la obra ahora de establecer iglesias locales con estos creyentes y con los creyentes nuevos que se añadirían por la predicación de Pablo y Tito. Estos conversos fueron posiblemente los primeros en llevar el cristianismo entonces a Creta, como hemos hablado. Más tarde, después de predicar el evangelio en Creta, Pablo deja a Tito ahí para supervisar el desarrollo de nuevas iglesias. Y eso tiene que ver la palabra obispado, ¿verdad? Porque la función principal de un obispo es supervisar. Y históricamente la isla de Creta había sido varias veces atacada e invadida por diferentes imperios, y ese contexto de guerra hacía de que la gente en esta isla o la gente que vivía en esta isla fuera una gente no solo sufriente, sino que también conflictiva, porque tenían realmente un conflicto interno, valga la redundancia, insuperable. Vimos que la gente era violenta y turbulenta. Cuando leímos Tito 1:12, vimos cómo eran estos cretenses. ¿Y cómo eran estos cretenses? Bueno, mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y los cretenses eran conocidos también como piratas. A ellos se les conocía como gente que era bien insensible y muy dada a la mentira y al engaño. Y de hecho, sin Tito haberles traído su atención a esto, ellos quizás no hubieran podido reconocer fácilmente a los falsos maestros que ya existían y que Pablo llama o describe a los falsos maestros como charlatanes o engañadores. Así que, mis amados hermanos, el trabajo que Pablo estaba dando a Tito no era fácil, era un trabajo severo. No era fácil tratar con los cretenses, pero vemos que Tito era una clase de líder resiliente, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Que Tito era un líder, hermano, realmente que había alcanzado madurez espiritual, pero también un líder que podía trabajar bajo presión. Y qué importante es tener líderes en la iglesia local que puedan depender de Dios en medio de los conflictos y en medio de las circunstancias adversas. Vimos también el contexto del apóstol Pablo y vimos cómo él se describe como siervo. Y vamos a estar hablando más ahora de eso. Así que
No solo se considera un siervo, sino que también Pablo, cuando escribe a Tito, se describió a sí mismo como el primero de todos los pecadores, y esto debido a su entendimiento de la gracia. Así que Pablo sabía que aunque los cretenses eran mentirosos, ociosos y malas bestias, él sabía que lo único que podía cambiar a esta ciudad o a las personas de esta ciudad era el poderoso mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio puede cambiar tu destino eterno, pero también puede transformar tu vida. Así que si usted quiere transformar su iglesia local, si usted quiere transformar a su comunidad, lo que usted necesita no es hacer meeting e ir en contra con pancartas del gobierno o de los líderes de la ciudad. Lo que usted necesita es predicar el Evangelio. Así que Pablo sabía que este cambio no lo iba a hacer Tito en la vida de ellos, pero Tito sería el megáfono para llevar la verdad, la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, quien es el que produce los cambios reales en el corazón de toda persona. Así que Dios, estimados hermanos, todavía sigue cambiando vidas y Él quiere cambiar también la suya. Así que si ustedes me regalan unos minutos, ahora vamos a entrar ya después de ver esto que vimos en la lección anterior. Ahora estaremos hablando, mis amados hermanos, rápidamente de la salutación que Pablo hace en esta carta. Empecemos con el versículo 1 y vamos a desarrollar hasta el versículo 4 si Dios nos da la oportunidad. Vamos a ver. Busquen por favor en su Biblia Tito capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Vamos a leer solamente ese versículo primero, aunque vamos a enfocarnos en los primeros tres versículos. Me gustaría que usted, por favor, ahí en su Biblia en físico, tenga un lápiz o un lapicero y pueda usted ir haciendo observaciones y quizás hasta apuntando esas observaciones en su material o en una hoja o un cuaderno de apuntes adicional. Lo primero que quiero que observemos es cómo se introduce Pablo en esta carta. Pablo comienza, hermanos, a retratarse de una manera humilde a Tito. A veces, mis amados hermanos, cuando somos líderes de una iglesia, hermanos, se nos olvida que el centro de atención, hermanos, que el lugar de honor debe de ser Dios, debe ser Cristo. Y debemos nosotros como siervos de Cristo reconocer y saber, hermanos, cómo expresar lo que o cómo nos consideramos a nosotros mismos. Y vemos que Pablo, hermanos, se describe como siervo. Ya esta palabra siervo, doulos o doulos, en el griego, hermanos, ya saben ustedes que es, significa esclavo. Cuando Pablo se describe como siervo, él está realmente presentándose humildemente. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque hoy en día en las congregaciones tenemos diferentes personas de diferentes trasfondos social. Y en la iglesia, mis amados hermanos, a veces hay gente con diferentes profesiones. Hay doctores, hay abogados, hay bastantes contadores, hay bastantes ingenieros, arquitectos, pero ¿sabe, hermano, qué es lo que muy poco hay? Lo que hay muy poco son siervos de Dios. Y Dios quiere, mis amados hermanos, que los hombres, hermanos, eh, podamos desarrollar ese carácter de siervo,
tener esa humildad, tener un concepto de sí mismo correcto. Y eso es importante para alguien que va a ser pastor de una iglesia, para alguien que va a ocupar un cargo de anciano. Nunca debemos olvidar que nosotros, mis amados hermanos, solo somos siervos de Jesucristo. Somos esclavos, como dice Pablo a los romanos, por amor a su nombre, que tenemos un dueño y ese es Jesucristo, siervo de Jesucristo. Y aquí Pablo se llama siervo de Dios. Así que si hay un nombre con el cual, a manera personal y a título propio, me gustaría describirme y también que la gente me reconozca, es como un siervo de Dios. Pablo también en esta presentación se describe como un apóstol de Jesucristo. Y la palabra apóstol significa simple y sencilla mensajero. El apóstol se convirtió en un título oficial de aquellos directamente que fueron elegidos por Cristo para dirigir y organizar su iglesia. Ya ustedes saben que Efesios 2:20 habla sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ellos tuvieron una función específica en la fundación de la iglesia de Cristo. Fueron hombres elegidos personalmente por Cristo y para ser apóstol cumplieron con varios requisitos que la Biblia enseña y que hemos estudiado en la carta de los Romanos. Pero la presentación de Pablo de sí mismo como apóstol podría ser vista en varios pasajes del Nuevo Testamento, no solamente en Tito. También Pablo acostumbraba a dar esta presentación cuando escribe a los hermanos de Tesalónica, a los hermanos de Corinto, a los hermanos de Colosa y también cuando escribe a Timoteo, Pablo utiliza la misma presentación humilde. En Gálatas 1:1 vemos también que Pablo no fue enviado por ninguna persona o organización como apóstol, porque usted podría decir, bueno, entonces, ¿cuáles son las calificaciones que debe de tener una persona para ser apóstol? Y vea lo que Pablo expresa aquí, porque uno de los requisitos para ser apóstol de Jesucristo es ser llamado directamente por Cristo, no que usted sea apóstol porque fue a la escuela del apostolado o fue a la universidad del apóstol tal y por eso lo graduaron como apóstol. No, vea lo que la palabra del Señor nos enseña. Por favor, vaya conmigo a la palabra y busque Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo apóstol, no de hombre. O sea, no fue por una organización ni por hombre, sino por quien fue llamado, por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo está directamente expresando que él fue llamado al apostolado por el Señor Jesucristo directamente, como un mensajero especial para el mundo gentil. ¿Por qué Pablo expresa esto? ¿Por qué Pablo da este requisito que él cumplía para ser apóstol? ¿Y cuál era este requisito? Ser llamado a Jesucristo directamente. ¿Por qué Pablo daba este requisito? Porque ya existía también en ese tiempo falsos apóstoles. Al comienzo de la edad de la iglesia, también se escribieron falsas epístolas. Y esta puede ser la razón por la cual Pablo se toma el tiempo para aclarar a Tito sus cualificaciones dadas por Dios. Y una de ellas, como hemos visto ahorita, es, hermano, ser llamado directamente por Cristo. Y hay muchas más cualificaciones para poder ser un apóstol de Jesucristo, pero estudiaremos eso más adelante. Ahora, Pablo dice después en la parte C del versículo 1 de Tito, por favor, vaya conmigo, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad. Pablo estaba determinado en su servicio y apostolado.
Es importante que un anciano o un pastor en una iglesia local tenga también esa determinación. ¿Cuál era la determinación de Pablo? Bueno, él estaba determinado a servir como apóstol, hermano. Él fue escogido por Dios para ayudar a los santos a crecer, más tanto en la profundidad como en la firmeza de su fe. Así que el trabajo fielmente de un pastor debe ser lograr esto, ¿verdad? No porque él lo hace como una obra propia, sino que es Dios utilizándolo para poder llevar a los creyentes a conocer más de nuestro Señor y que puedan crecer por el crecimiento que Dios da a través del poder de su palabra y el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice Colosenses rápidamente, capítulo 1, versículo 24 al 29. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, Pablo sufría o sufrió en el ministerio mientras estuvo como apóstol. Dice, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios y el ministerio que había estado oculto desde los siglos, las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hablando del Evangelio, quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria que en quien anunciamos amonestando a todo hombre y qué más, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que presentarlo perfecto en Cristo, o sea, un creyente maduro en Cristo Jesús. Así que esa es la firmeza de su fe. Aquí el trabajo de él fue fiel para cumplir esa meta. Y ese debe de ser el enfoque de todo pastor. Un predicador muy reconocido dijo, llegará el tiempo, dice, cuando en lugar de ver pastores alimentando ovejas, habrán payasos entreteniendo cabritos. Y eso es una gran verdad, mis amados hermanos. Un pastor no debe de olvidar, hermanos, cuál es, en qué consiste su servicio o su ministerio delegado por Dios. Y es ayudar a los santos a crecer, hermano, ¿verdad? También dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pablo trabajó en su llamado a ayudar a los escogidos de Dios, o sea, a progresar en su fe. En el griego, la palabra escogido, por favor, subrayela, es eclectos. Y esta palabra escogido, eclectos, significa seleccionado o elegido personalmente. Esta palabra se usa exclusivamente para los hijos de Dios y enfatiza la plena aceptación de Dios hacia nosotros. La otra palabra es conforme al, o sea, conocimiento de la verdad. La palabra griega aquí para conocimiento es epignosis y habla de un conocimiento profundo o verdadero. En el versículo 1, al final, dice, además Pablo quería que conocieran la verdad que es según la piedad. O sea, un conocimiento verdadero, pero que también debe de ser vivencial. Y este es un punto importante, hermano, que un pastor, un creyente, un líder, un miembro de una iglesia que ha sido escogido por Dios, Dios quiere que conozca un conocimiento profundo y verdadero de Cristo, del Evangelio, de la gracia, pero no que se quede todo a nivel de conocimiento. El propósito del aprendizaje bíblico es de que usted pueda llegar a la vivencia. O sea, que lo que ha aprendido pueda llegar a ser su forma de vida. Porque si nosotros tenemos conocimiento, pero no tenemos vida que concuerde con lo que hemos recibido, entonces nuestra fe no va a ser de provecho. Y por lo tanto, aunque conozcamos la verdad,
esa verdad no va a ser de provecho a otros, porque ellos lo que van a estar viendo es un conocimiento no vivencial. Entonces es importante, mis amados hermanos, que todo pensamiento, todo conocimiento resulte o termine en piedad verdadera y bíblica, ¿verdad? Así que la piedad es la prueba de lo que se cree y se acepta como verdad o como erróneo. Así que esto es importante, mis amados hermanos, entenderlo. Un conocimiento de primera mano y verdadero de Cristo nos conduciría a la piedad. O sea, eso es el resultado esperado, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera de un conocimiento verdadero y bíblico? Bueno, que usted pueda llegar a vivir una vida de piedad también. Si nuestro conocimiento nos está llevando al orgullo, entonces si nuestro conocimiento nos está llevando al egoísmo, al orgullo y a peleas en cualquier otro tipo de pecaminosidad y que nos lleva a una falsa piedad, entonces la gente fácilmente puede deducir que el conocimiento no es verdadero. Entonces, mis amados hermanos, el propósito es de que tu vida adorne la doctrina de Cristo. Eso es importante. Así que Dios no quiere gente llena de conocimiento, sino que el conocimiento verdadero llegue a afectar y llegue a transformar tu forma de vivir, hermano. Dice un pensamiento que quiero transmitirle a los estudiantes ahorita. Dice, el conocimiento no, perdón, el aprendizaje no ha ocurrido a menos que el estilo de vida haya cambiado. ¿Cómo usted sabe si una persona sabe realmente el conocimiento de Cristo? Bueno, repito esto, el conocimiento no ha ocurrido a menos que el estilo de vida haya cambiado. Aunque tú conozcas de la gracia, aunque tú conozcas del Evangelio, hay personas que solamente tienen esta verdad a nivel de conocimiento, pero no han permitido que esta verdad profunda del Evangelio transforme sus vidas. Así que esto, hermanos, debe de ser llevado a la par. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Aquí la palabra piedad es eusebia y nos han sido, dice Pedro, dadas por su divino poder mediante el conocimiento, epignosis, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, en este conocimiento que nosotros estamos recibiendo, tenemos, hermanos, todo lo que necesitamos para la vida, tanto la vida eterna como también la piedad, que es, hermanos, nuestra manera de vivir. Así que, mis amados hermanos, la clave para que los cretenses cambiaran su manera de vivir y llegaran a ser hombres preparados para toda buena obra era el conocimiento de Cristo. Y una de las cosas que más debe de hacer un pastor en la iglesia local es transmitir este conocimiento, hermanos, llevar este conocimiento para que los creyentes puedan, hermanos, llegar a una vida de piedad que concuerde con la verdad que estamos recibiendo. La frase conforme es la palabra griega kata y debe ser entendido como estar en completo acuerdo con la verdad que abrazamos. Debe concebir perfectamente con la piedad. Si el resultado de nuestro conocimiento no es la piedad, algo está mal, definitivamente. Yo no sé, mis amados hermanos, pero si usted mira, hermanos, a la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto tuvo a los mejores maestros de la palabra, empezando por el apóstol Pablo, Apolo, Cefas. Pero a pesar de que tuvieron los mejores maestros, era una iglesia que estaba dividida y era una iglesia que estaba carnal. Y su carnalidad había llegado a ser tanta que en el capítulo 5 dice que ellos estaban cometiendo fornicación
y la fornicación que estaban cometiendo ni se nombraba entre los gentiles. O sea, la manera de vivir de ellos era todavía tan deshonesta que ni los inconversos vivían de la forma como vivían ellos. Entonces, aquí había un problema, aquí había algo que no concordaba. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas miran que tu vida no concuerda con la verdad que predica? ¿Cómo tú puedes decirle a una persona el Evangelio salva o Cristo salva, pero también transforma si tu vida no ha sido cambiada o tu vida no es un reflejo de la gracia del Señor? Entonces, mis amados hermanos, debemos, hermanos, entender que el fin no es tener más conocimiento. Y ese es el problema de muchos creyentes, que ellos están interesados en más conocimiento, pero no interesados en ser transformados por ese conocimiento, por esa verdad. Así que si usted va a estudiar en el Instituto Bíblico, que sea con el propósito que esa verdad que está usted aprendiendo llegue a ser también una forma de vida para usted. Porque ¿sabe qué? Usted y yo somos la carta de Cristo. La sociedad, nuestra comunidad, nuestra familia no creyente, constantemente está viendo el reflejo de la gracia en nosotros en la manera como vivimos. Así que no podemos ser irresponsables y tener el mismo tipo de actitudes y vida que tenían los hermanos de Corinto y otras iglesias más, a las cuales Pablo llama carnales. No, Pablo está diciendo de que ellos no eran hijos de Dios, ellos eran hijos de Dios, pero su carnalidad estaba dando un mal testimonio de la gracia. Y ese no es el propósito. ¿Qué es lo que la gente puede decir entonces si tu vida no concuerda con la verdad que predicas? Lo que la gente va a decir es que lo que tú predicas entonces no es la verdad. Así que mis amados hermanos, tenemos una responsabilidad y es lo que Pablo está queriendo formar en el pensamiento de estos creyentes. Tenemos la responsabilidad de recibir el conocimiento con la intención final de que ese conocimiento llegue a ser nuestra forma de vida para el provecho, para que la fe suya sea de provecho en la iglesia local y en la misión de Cristo. Así que esto es bien importante, mis amados hermanos. En el griego aquí piedad significa reverencia bien dirigida, ¿verdad? Parece ser que la forma como muchos creyentes viven no es una forma muy reverente. Y la palabra griega para piedad, Eusebia, habla de nuestra santidad externa o santidad práctica. La pregunta es, ¿cómo se ve una vida cambiada por el conocimiento de la verdad? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo debería verse una vida cambiada por el poder del Evangelio? Eso es importante, hermano. Tito 1:2 ahora, porque son tres versículos los que vamos a ver. El versículo 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, perdón, en Tito 1:2, estoy leyendo mal. Dice, en la esperanza de la vida eterna, lo cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice que como apóstol, Pablo fue comisionado para darles a los santos un entendimiento de la verdad para que pudieran tener confianza a la luz del futuro. El otro propósito de Pablo al transmitir el conocimiento del Evangelio no es que su vida solamente sean cambiadas y ellos lleguen a ser creyentes, hermanos, piadosos. El otro propósito es que también estos creyentes con este conocimiento lleguen a tener esperanza del futuro. Y esto es algo que me sorprende, hermano, que cuando en la iglesia no tenemos pastores, líderes y creyentes, hermanos, que conocen la sana doctrina, vamos a tener un problema con este punto de la esperanza. Cuando usted le pregunta a muchos creyentes si Cristo viene ahorita, ¿usted cree que sería arrebatado?
¿Cree usted que se va con Cristo? ¿Y sabe cómo responden muchos creyentes? Ay, yo no sé, fíjese. O sea que parece ser entonces, hermano, que ellos no tienen esperanza del futuro, tienen dudas si en el futuro ellos van a ser raptados con confianza a la luz de la verdad que está descrita en la palabra. Y ese pensamiento demuestra un mal entendimiento de la verdad del Evangelio. Si tuvieran un entendimiento correcto de lo que es el Evangelio, por consiguiente también tuvieran confianza, tuvieran esperanza. ¿Cómo entonces usted puede llamarle esperanza bienaventurada a algo de lo cual usted no está seguro que va a suceder? ¿Cómo puede ser para usted la esperanza de la glorificación si usted cree que entonces se va a perder? Entonces, mis amados hermanos, nuestra esperanza tiene que estar a la luz de la verdad. Y si un creyente no tiene esperanza es porque no conoce la verdad. En la esperanza de la vida eterna, la palabra esperanza aquí es la palabra griega elpis. Y no es tal vez o quizás como muchos creyentes responden cuando les preguntan, ¿y usted sería salvo si Cristo viene ahorita? ¿Sabe cómo responden muchos? Tal vez, fíjate que no sé. Entonces, no, hermano. Un conocimiento verdadero del Evangelio debería producir en usted una seguridad de vida eterna. La palabra esperanza entonces aquí no es tal vez o quizás. La esperanza del Nuevo Testamento es una garantía o promesa. Si hubiera alguna posibilidad de que pudiéramos perder la vida eterna, esta declaración sería falsa. Y esa es la razón por la cual, hermanos, debemos entender que nosotros como ancianos o pastores de la iglesia necesitamos predicar la verdad como está en las escrituras para no tener una iglesia de creyentes, hermanos, que están hablando de la vida eterna, pero que no tienen la esperanza de la vida eterna. Para no tener una iglesia de creyentes que están hablando de salvación, pero ellos no saben que son salvos. Para no tener una iglesia que están hablando de que Cristo salva, pero ellos no están seguros de que son salvos y que tienen vida eterna. Porque para comenzar, cuando le preguntan, el concepto de vida eterna que ellos tienen es vida parcial. O sea, una vida que hoy tienen, mañana no tienen. Pero la palabra eterna, por definición, significa eterna. La esperanza que tenemos, hermano, es de la misma manera como es Cristo, eterno, porque la salvación es de Dios. Así que, hermano, en la esperanza de la vida eterna, la palabra eterna aquí es aionios y significa sin principio y sin fin. Vida es la palabra griega zoe y habla de vida espiritual, contrario a la vida física. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí no nos está hablando, vida eterna no nos está hablando de que Cristo nos ha prometido eterna vida física. Hermano, querramos o no querramos, hermano, vamos a compadecer todos y vamos a experimentar la muerte física, tarde o temprano. A nadie se le garantiza que no va a morir. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después del juicio. Pero sí, hermanos, podemos tener la seguridad de la promesa de la vida eterna. No importa lo que suceda con tu cuerpo, pero puedes estar completamente seguro de que si has creído en Cristo, tú tienes esperanza de vida eterna. ¿Y qué dijimos que significa esperanza? Aquí significa una vida sin principio y sin fin, o sea, una vida eterna tal como Dios es eterno. Y esta esperanza, que al mismo tiempo es una promesa, es algo que Dios nos ha dado como promesa y cuando Dios promete algo, no miente. O sea que si un creyente dice que la salvación se pierde, en pocas palabras lo que le está diciendo a Dios es que Dios es mentiroso. Pero Dios dice la esperanza de la vida eterna. Significa que si Dios ha prometido vida eterna, Él no miente, hermano. En el griego, esta frase aparece como una sola palabra. El Dios que no puede mentir. A diferencia de nosotros, que mentimos con facilidad,
Dios cuando dice vida eterna, es vida eterna, no, no vida parcial. Nunca vemos esta declaración en otro lugar en las cartas de Pablo, y ciertamente no en sus introducciones. ¿Por qué Pablo inmediatamente en su saludo destacó el hecho de que Dios no puede mentir? ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que todo creyente tenga seguridad. ¿Y cómo un creyente puede tener seguridad? Bueno, conociendo quién es Dios. Y si un creyente sabe que Dios no miente, puede saber que lo que también Él dice no es mentira. Y Dios sabe que ha dicho en su palabra. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dos cosas promete Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho es que Dios no puede mentir. Y si Él ha prometido que si una persona pone su confianza en Él, tiene vida eterna y no va a ir a condenación, usted puede estar seguro que eso es la verdad. La cultura de los cretenses, se recuerdan que dijimos que eran mentirosos, ¿verdad? Y eran ladrones. O sea que ellos no tenían seguridad de las cosas. Hoy tenían las cosas y mañana otros les las quitaban. También mentían con facilidad. O sea que la mentira ahí era parte de su cultura, podríamos decirlo así. Así que, como era parte de la cultura de ellos, las personas que ellos admiraban eran aquellos que tenían más habilidad para mentir, porque recuerden de que ellos eran una clase de piratas, que la manera como hacían sus negocios era a base de mentiras. Entonces ellos, las cosas que valoraban no eran las cosas justas, ni las cosas que tenían que ver con la verdad. Ellos valoraban las cosas que tenían que ver con el engaño. Así que al hacer un estudio rápido de la mitología griega, vamos a encontrar, hermanos, que los dioses mentían casi tan fácilmente como decían la verdad. Así que, por el contrario, la escritura es clara y la escritura dice, Pablo, Dios no puede mentir. Lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo es que a diferencia de los dioses donde ellos adoraban y admiraban, hermanos, las cosas de esta cultura, a diferencia de los dioses de ellos que eran mentirosos, el Dios que nosotros tenemos, hermanos, el único Dios, no puede mentir. Cualquier palabra que diga Dios, cualquier promesa que haga, solo puede ser más que nada menos la verdad y siempre puede ser una verdad en la cual usted puede confiar. Mira lo que dice Tito en la segunda carta, en el capítulo 2 versículo 13. Si fuéramos infieles, la realidad es que nosotros no somos como Dios. Nosotros a veces decimos, sí, yo voy a hacer esto, pero fallamos. Pero Dios no es como nosotros. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué Dios no puede entonces mentir? ¿Por qué Dios va a cumplir si hace una promesa? ¿Sabe por qué? Porque Él, siendo Dios, no puede mentir. Si Dios hiciera una promesa y esa promesa no se cumpliera, entonces el resultado sería que el Dios que nosotros creemos no sería el Dios verdadero. Pero como Él es el Dios verdadero, Dios no puede mentir. Por lo tanto, si Dios dice, no te vas a condenar y tienes vida eterna, si crees en mí, podemos saber que es toda la verdad. Y eso nos da esperanza. El versículo 2 dice, prometió desde antes del principio de los siglos. Cuando Dios hizo la promesa de la vida eterna, hermanos, una promesa de antes del principio de los siglos. El recibir una promesa de Dios, del Dios que no miente, debería de generar una seguridad tremenda en cualquier creyente. Podemos destacar todos los días de nuestra vida sabiendo que Dios es 100% fiel para mantener cada una de sus promesas, hermanos. Al comienzo de la historia de la nación de Israel, Israel aprendió acerca de la confiabilidad de Dios. Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová Dios había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y mire qué interesante, que Dios nunca faltó a su palabra, pero el pueblo sí. Por eso, aunque nosotros somos infieles, hermanos, Dios no es infiel. Él permanece fiel, porque Él es Dios.
La frase antes del principio de los siglos podría traducirse antes de los tiempos eternos. O sea que los planes que Dios hizo en la eternidad pasada han sido, son y serán en el futuro con toda certeza fiel y precisamente cumplidos. Dios en el versículo 3 nos dice lo siguiente. Por favor, rápidamente, leamos. Y en su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dice, Dios reveló el mensaje de la salvación por medio del apóstol Pablo. En su debido tiempo, dice, manifestó. Debido tiempo, palabra griega kairos, significa en el momento adecuado del tiempo. Jesús vino al mundo justo en el tiempo adecuado para rescatarnos. La salvación no fue un acto al azar, fue una salvación cuidadosamente programada y meticulosamente planeada por Dios. La salvación es el plan de Dios para el mundo, no el plan de una iglesia, no el plan de un pastor, es el plan de Dios, el Dios que no miente, el Dios perfecto. Su palabra por medio de la predicación que fue encomendada. Aquí la palabra predicación significa proclamación, como por un pregonero. Esta era una forma importante en que la información era circulada en los tiempos bíblicos. Las palabras de Pablo pintaban una imagen de correr por una ciudad clamando las buenas nuevas de Jesucristo. Una de las cosas que debe de hacer una iglesia, mis amados hermanos, es predicar el Evangelio. Hoy en día las iglesias, hermanos, tienen una agenda para todo el año, pero toda la agenda de las iglesias tiene que ver con actividades, con entretenimiento, con eventos, con comida, con salones sociales. Y yo no digo que esto sea malo, sin embargo, hermanos, si hay algo que la iglesia debería de hacer por sobre todas las cosas, es predicar el Evangelio. Yo siempre les he dicho a los líderes en nuestra iglesia, si tú vas a hacer un evento, que el propósito, que la intención principal de ese evento sea presentar el Evangelio. Los creyentes deberíamos tomar esta imagen también de correr por la ciudad, clamar las buenas nuevas de Jesucristo. Esto es lo que Dios quiere de un pastor, esto es lo que Dios quiere de un ministro, esto es lo que Dios quiere de un creyente que predique el Evangelio. Lo que más deberíamos hacer nosotros. El Evangelio debe de estar presente en toda nuestra exposición. Concerniente a la propagación del Evangelio, Pablo se veía a sí mismo como un pregonero de la ciudad, compartiendo entusiasmadamente un mensaje de buenas nuevas. Algo que me sorprende a mí, hermano, es que la Biblia dice que toda Asia fue llena del Evangelio por el apóstol Pablo. Y según algunos estudios, hermanos, para ese entonces, hermanos, habían más de 15 millones de personas en este continente. Y la Biblia dice que en 2 años el apóstol Pablo había predicado en toda Asia el Evangelio. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo es posible que un hombre en 2 años haya llevado el Evangelio a toda Asia y nosotros, en todos los años que tenemos en la iglesia, como creyentes, no hemos llevado el Evangelio, pero ni a nuestra familia muchas veces? Mis amados hermanos, la razón es porque no nos estamos viendo como se veía el apóstol Pablo. Pablo se veía como un pregonero. Pablo miraba a una persona y miraba una oportunidad. Pablo miraba a una persona y miraba a un alma que necesitaba la salvación. Así que él con mucho entusiasmo predicaba el Evangelio. ¿Qué es lo que más te entusiasma a ti, hermano? Debería de ser presentar el Evangelio. Que me fue encomendada. La predicación fue algo que Dios le encomendó por mandato a Pablo. Pablo no inventó el Evangelio. Él recibió el mensaje que predicaba directamente de Jesucristo. Y ahí están unas citas bíblicas que usted puede tomar. El mensaje del Evangelio con el cual Pablo fue confiado era de suprema importancia, porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Hermano, si tú vas a ir a tu comunidad con un mensaje, ¿cuál es el mensaje que deberías de llevar? Hermano, Dios, tú puedes llevarle un mensaje del Apocalipsis, está bien,
Tú puedes llevarles un mensaje sobre un tema psicológico, está bien. Tú puedes llevarles un mensaje sobre un tema de comida, está bien. Pero si hay un mensaje que realmente es importante llevar a nuestra comunidad, es el mensaje del Evangelio. Cuando Pablo llega a Corinto, hermano, Pablo no vio el desarrollo de la ciudad. Pablo vio la condición espiritual en la que se encontraba esta ciudad. La Biblia enseña que esta ciudad estaba plagada, hermanos, de corrupción. Aunque era una ciudad muy próspera económicamente, ahí habían templos a dioses paganos y había mucha práctica inmoral. Y cuando Pablo llega a esta ciudad, mis amados hermanos, esta ciudad era conocida como la ciudad de la lujuria y del pecado. Pablo entendió que lo único que podía cambiar a esta ciudad era el Evangelio. Así que, hermanos, el mensaje del Evangelio es una cuestión de vida o muerte. Si Cristo te dijera a ti cuántos días faltan para que Él venga, entenderías entonces que predicar el Evangelio es de vital importancia. Tenemos poco tiempo, mis amados hermanos. Predicar el Evangelio es cuestión de vida o muerte. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que si hay un mensaje que deberíamos de predicar, es el mensaje del Evangelio. Y a lo largo de Hechos y en las epístolas, Pablo luchó por preservar la pureza y la claridad del Evangelio. Y cuando digo predicar el Evangelio, es predicarlo con claridad bíblica y con pureza. ¿Qué significa pureza? Sin diluirle algo adicional a la verdad dicha por Cristo. O sea que debemos predicar, hermanos, la doctrina de la justificación, de la santificación y de la glorificación, también como doctrinas incluidas, porque el Evangelio abarca también estos temas. Sin embargo, mis amados hermanos, una de las cosas que estamos viendo hoy en día es muchas iglesias predicando evangelios adulterados. Así que tú puedes tener una iglesia llena de 1.000 personas y creer que has logrado el propósito de tu existencia. Pero si tú eres un pastor, eres líder, y en tu iglesia los creyentes o las personas que dicen ser creyentes no conocen el Evangelio, tú lo que tienes solamente es un club social para que sea la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está conformada por creyentes verdaderos. Y creyentes verdaderos son solamente aquellos que con claridad han visto en las Escrituras lo que Dios dice de lo que es el Evangelio. Y no solo lo conocen, sino que lo han creído, hermano. Lo han recibido con pureza, con claridad. Así que si usted va a predicar el Evangelio, predíquelo claramente, porque si usted no lo predica claramente, usted está poniendo en juego la vida eterna de las personas. A la iglesia ahora se le ha confiado también esta verdad, como a Pablo. Somos embajadores de Cristo. Debemos comunicar con fidelidad y precisión el mensaje del Evangelio. No debemos cambiarlo a nuestro antojo o a nuestro gusto. Esto no es cuestión de cómo usted lo entiende o cómo yo lo entiendo. Debemos ser fieles en la predicación del Evangelio. Si Cristo en este momento estuviera delante de nosotros, ¿qué es lo que más te preocuparía a ti? ¿Lo que la gente está escuchando de lo que tú estás diciendo o lo que Dios está escuchando de lo que nosotros estamos predicando acerca de su mensaje? Su mensaje es poder para salvar. No podemos estarlo cambiando a nuestro gusto. Así que una de las responsabilidades que tenemos, hermanos, como siervos de Cristo, es que de nuestra boca y delante de las personas el mensaje sea presentado con claridad y con pureza. La terminología Dios nuestro Salvador, que Pablo está hablando en este versículo 3, está marcando un contraste con la idea romana del emperador siendo un salvador. Para en ese tiempo, en esa cultura, el salvador de esta gente era el emperador. Pero Pablo está diciendo, hay un salvador diferente al emperador. El verdadero Salvador es Cristo nuestro Señor. Mis amados hermanos, esto es lo que hemos visto, hermanos, en estos minutos que hemos estado estudiando esta lección. Oramos. Padre, te doy gracias por esta verdad. Le ruego, mi Dios, que usted pueda, Padre, ayudarnos a continuar estudiando, Señor, esta maravillosa carta de Pablo a Tito. Una carta que será de gran beneficio
para los pastores, para los líderes, para los miembros de la iglesia local, para que podamos ver, Padre, cómo debe de funcionar una iglesia, pero más que cómo funcionar como iglesia, cómo debemos ser nosotros como creyentes, como siervos, como ministros, como pastores, como ancianos, como obispos, para que en todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, tu nombre sea glorificado. En medio de la principal tarea que nos has delegado, predicar el Evangelio como embajadores tuyos. Gracias, Señor, por esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.